Los enemigos del alma es el tema que nos ocupa en estas semanas y hoy específicamente hablamos sobre la culpa o la autocondenación. Muchísimas personas están sufriendo debido a la culpa. ¿Alguna vez usted se preguntó qué hubiera pasado si Judas, al igual que Pedro, se hubiera arrepentido por haber traicionado y vendido a Jesús? Yo creo que la respuesta es muy obvia, que si Judas, en lugar de sentirse autocondenado, en lugar de sentir ese remordimiento, hubiera corrido a los pies de Cristo a pedir perdón, Jesús lo hubiera perdonado. Pero sin embargo leemos el trágico fin de Judas, porque se dejó llevar por la culpa y la autocondenación que posteriormente le llevó a la horca. La gente se culpa por muchas cosas. Muchas personas se culpan por su pasado sexual, se culpan por cosas que hicieron, cosas que no hicieron, por abortos cometidos, por sucesos que han pasado quizás hace décadas atrás. Pero el enemigo es muy astuto y usa esos errores, esos eventos del pasado para arruinarnos el presente y apartarnos del futuro glorioso que Dios tiene para nosotros. Hasta he conocido personas que se sienten culpables porque les va bien, imagínense. Siempre el enemigo encuentra algo por lo cual culparnos y acusarnos y robarnos de esa vida abundante que Jesús promete. La culpa es muy peligrosa, y por varias razones. Te doy la primera. Muchas veces la culpa es una palanca que nos empuja a definirnos por los errores cometidos en el pasado. Te voy a hablar más acerca de eso enseguida. La culpa también tiene el potencial de hacernos sentir inadecuados, inaceptados, inmerecedores de la gracia de Dios. Es como que nos hace sentir tan bajos que no merecemos ser felices, no merecemos la gracia de Dios. En tercer lugar, la culpa no viene sola. Siempre va a traer a su prima hermana la falta de paz, a su otra prima que es la angustia, la tristeza y ese sentimiento de no merecer nada bueno en la vida. Y por último, la culpa nos lleva a querer agregar algo al sacrificio de Cristo. La Biblia dice que en el sacrificio de Cristo, que fue completo y ya no hay más nada que agregar, pero sin embargo la persona que vive esclavizada por sentimientos de culpa va a andar por la vida golpeándose el pecho y aunque haya sido perdonado o perdonada, va a querer agregar algo de sufrimiento para de alguna manera pagar o purgar por sus pecados. En un libro fantástico, la predicadora Joyce Meyer habla sobre el miembro fantasma. Me llamó la atención esto, y al hablar del miembro fantasma se refería a personas que habían sufrido la amputación de un miembro de su cuerpo, ya sea el brazo o la pierna. Y cuentan estas personas que a pesar de no tener ese miembro, en muchas oportunidades sienten dolor como si tuvieran ese miembro, o sienten comezón como si existiera, pero ahí ya no está la pierna, ya no está ese brazo. Y el cerebro es igual. El cerebro tiene esa capacidad de almacenar eventos que nos hayan pasado o actos que hemos cometido en el pasado, y aunque ya no estén en la mente de Dios porque Dios los ha perdonado, Él sigue usando esos errores para castigarnos, para lastimarnos, para robarnos el gozo y para decirnos: no mereces ser bendecido. Mire, escuche bien, Satanás es un artista y tiene mucha práctica en esto, en querernos recordar continuamente nuestro pasado. ¡Qué contradicción! Dios quiere borrar nuestro pasado y el enemigo quiere recordarnos. Por algo dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12
que Él es el acusador de los hermanos y constantemente, si no tiene nada en el presente, va a volver a nuestro pasado atroz para buscar algún evento, algún error que hayamos cometido para robarnos el gozo. No debemos confundir la culpa con la convicción de pecado. Son dos cosas muy diferentes. Cuando nosotros pecamos, inmediatamente el Espíritu Santo produce en nosotros lo que se denomina la convicción de pecado, que 1 Corintios capítulo 7, versículo 10, se refiere como a la tristeza según Dios. El Espíritu Santo se entristece, pero es una tristeza que nos lleva y nos conduce al arrepentimiento. Pero sin embargo, la culpa no viene del Espíritu Santo, viene del mismo infierno. Es una herramienta que el diablo ocupa para torturarnos una y otra vez y castigarnos por los errores que hayamos cometido en el pasado. No confunda, la convicción de pecado conduce al arrepentimiento, pero la culpa trae autocondenación. Es una de las armas preferidas del diablo para estorbarnos en nuestro propósito. Se habla en realidad de varios tipos de culpa. El primer tipo de culpa es la culpa directa. ¿Qué es la culpa directa? Tiene que ver con errores que usted haya cometido, que usted y yo hayamos cometido. Sí, yo metí la pata, yo me fui, yo toqué lo que no tenía que haber tocado, yo hice esto. Y el enemigo muchas veces se nutre de esas cosas, de esos eventos del pasado para recordárnoslos una y otra vez y pasarnos la película. No mereces lo que hiciste, no tiene perdón, y por medio de la culpa nos aparta de las bendiciones que Dios tiene. El segundo tipo de culpa es la culpa indirecta, cosas que nosotros nos adjudicamos aunque nosotros no las causamos o no fuimos causantes del error o de la tragedia. Hay mucha gente que se culpa por la pérdida de un hijo o por alguna situación, hubiera hecho tal cosa y por qué no dice tal otra, y viven la vida, toda la vida castigándose, lamentándose por qué no hicieron algo, y a veces son cosas que escapan de nuestro control. Así que sea cual sea en este día, lo que quiero lograr es que usted sea libre de la culpa. Y le voy a dejar 6 o 7 cosas que usted tiene que hacer para ser libre de la culpa y para que usted entienda qué podemos hacer. Nunca se olvide de lo siguiente. Punto número 1, y cómo me gustaría que usted tome nota de esto. Escuche, nuestros errores del pasado, por más atroces que hayan sido, no pueden cancelar los propósitos de Dios para nosotros o echar a perder el destino que Dios tiene para nosotros. Quizás usted cometió errores atroces en su pasado antes de haber conocido a Cristo, e incluso hoy está siendo torturado por un emisario del infierno que le viene a recordar todo el tiempo: no mereces, lo que hiciste no tiene perdón. Y me imagino que Pedro, cuando habrá negado a Jesús, usted se acuerda de ese episodio, él negó a Cristo 3 veces y unos días más tarde tenía que predicar el sermón más grandioso de la historia, que abre la nueva era para la iglesia cristiana el día de Pentecostés. Y a veces me pregunto, ¿será que ahí en su corazón no se levantaron unas voces que decían: hipócrita, ¿qué haces acá predicando si vos lo negaste? Pero aparentemente la respuesta es claramente no, porque Pedro pudo superar la culpa y pudo sobreponerse a eso y predicar el evangelio a tanta gente. 3,000 personas como resultado de aquel sermón aceptaron a Cristo. La culpa quiere definirnos por nuestro pasado. Y es cierto, quizás usted cometió un acto de adulterio, pero eso no lo convierte en un adúltero. Quizás usted mintió, pero eso no lo convierte en un mentiroso. Pues nunca se deje definir por los errores que usted cometió en el pasado. Sí, cometí un error, correcto, pero yo no soy eso. Nosotros no somos lo que hicimos en el pasado o lo que cometimos en un momento
de debilidad. Y acá está la gran diferencia entre la religión y la gracia. Y te la explico. Grábese esto, anótelo por favor. La religión nos hace creer o nos quiere hacer creer de que seremos aceptados siempre y cuando nuestro desempeño sea perfecto y correcto. La gracia dice, yo te acepto a pesar de lo que hayas hecho. Qué gran diferencia, mi hermano. Qué gran diferencia. Nosotros no somos aceptados por Dios por nuestro flamante, impecable desempeño. No, nosotros somos aceptados por gracia. Inmerecidamente tenemos la bendición de poder acceder a Dios. Y grábese esta frase. No hay lugar tan lejos al cual usted haya caído de donde Dios no lo pueda traer de regreso, rescatar y levantar. El hijo pródigo estaba envuelto en un chiquero en el lodo y desde allí Dios lo rescató y lo sacó nuevamente al abrazo del Padre. Yo quiero decirte esto de parte de Dios, escúchame bien, el amor de Dios es tan grande que va a bajar hasta el mismo chiquero donde te encuentras para rescatarte, para restaurarte. En segundo lugar, nunca se olvide de esto. Si usted está sufriendo con culpa o sentimientos de autocondenación, nunca se olvide de esto. Dios es especialista en usar a personas rotas, en usar a personas que han fallado. Y si no, pregúntele a Abraham, que fue un mentiroso. Pregúntele a David, que fue un adúltero y asesino. Pregúntele a Pedro, que negó a Cristo. Pregúntele a Pablo, que fue responsable de asesinar a muchísimos cristianos. Pregúntele a Salomón, que practicó la poligamia y tuvo 700 esposas. Y sin embargo, Dios los usó a cada uno de ellos. Mentirosos, asesinos, adúlteros, que han sido usados por el Señor. ¿Y qué puede impedir que usted y yo podamos ser usados por Dios si Dios usó a estos hombres también? Punto número 2, grábeselo, voy a volver a repetirlo. Dios es especialista en usar a personas que han fallado. Quisiera que usted haga un recuadro de estas palabras que le voy a decir en este momento. No soy perfecto, pero fui perdonado. Y cómo me gustaría que repita eso en voz audible y diga, no soy perfecto, pero fui perdonado. En tercer lugar, si usted está sufriendo de la culpa, nunca se avergüence de su pasado. Pero Donald, pará un poquito, yo cometí un aborto, yo pagué para un aborto, yo cometí un adulterio, yo fui infiel. No, escuche, nunca se avergüence de su pasado. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas que piensan que Dios no los puede usar porque tienen un currículum bastante negativo en el pasado y se han resignado al hecho de simplemente, Señor, por lo menos déjame entrar al cielo. No. No importa qué currículum usted tenga en el pasado, no importa los errores que haya cometido, Dios puede usarlo. Nunca se avergüence de su pasado, porque nuestros errores pueden ser usados para ayudar a otros. Por allí afuera hay muchas personas que quizás también cometieron un aborto y usted les puede ayudar. Allí afuera quizás haya muchas personas que también fueron infieles o padecieron diferentes tipos de errores a los cuales usted puede ayudar. Incluso me llama la atención esto de que Dios ya sabe que le fallaremos y a pesar de eso Él desea usarnos. Interesante allí en Lucas capítulo 23, versículo 44, que Jesús le dice a Pedro, me vas a traicionar. Esta noche me vas a negar que me conoces 3 veces, pero una vez que regreses, Pedro, tengo una misión para ti. Y a pesar de todo, de que Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, Él siguió confiando en Él y Él quiso usarlo de todas maneras. Cuarto lugar, agende esto.
debemos aprender a vivir por fe. ¿A qué me refiero con eso? No dependa de los sentimientos. Nunca dependa de sus emociones. Las emociones son muy crueles y no son la autoridad final sobre nuestras vidas. La autoridad final la tiene la palabra del Señor, las promesas del Señor y no lo que yo sienta o lo que deje de sentir. Yo puedo sentirme condenado, pero la Biblia dice que en Cristo, los que están en Cristo, ya no hay condenación. Yo puedo sentirme quizás autocondenado, pero la Biblia dice en Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, el que en él cree no es condenado. Deje de confiar en sus sentimientos. Mucho cuidado, porque la culpa incluso tiene el poder de hacernos volver atrás. Este es el peligro más grave que conlleva la culpa. Cuando Pedro negó a Cristo, pasó por un momento horrible. Al día siguiente, el domingo por la mañana, él le dijo a los discípulos, léalo, está en la Biblia, en Juan capítulo 21, versículo 3, dijo, voy a volver a pescar. Y se fue al lago a pescar. Quizás pensó en ese momento, yo no merezco esta misión. Quizás pensó en ese momento, no soy más que un simple pescador, lo que hice no tiene perdón. Y sin embargo, Pedro dijo ese día, esa mañana, la mañana gloriosa, cuando Cristo había resucitado, pero él sentía esa culpa de haber traicionado al Señor. Dijo, yo voy a volver a pescar. Y se fue a pescar. ¿Sabe qué? Tristemente, los discípulos que estaban con él dijeron, voy contigo. ¿Qué quiere decir esto? Siempre que nosotros decidamos volver atrás, vamos a arrastrar a otras personas con nosotros. Pedro en ese día dijo, esto no es para mí, yo no merezco, yo fallé, yo vuelvo atrás. Pedro había decidido volver atrás, pero no sabía que ahí en el lago lo estaba esperando Jesús para rescatarlo, para restaurarlo. La palabra condenación, la palabra culpa, significa algo que uno hace para revivir la muerte. Por eso deberíamos recordar muy bien lo que Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 17. Él dijo así, te lo leo, dice así, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Subraya la palabra condenar. Dios no envió al mundo a su Hijo para condenarlo, sino para salvarlo. Escuche ahora acá. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted sufre con problemas con la culpa o la autocondenación, yo le quisiera pedir que usted anote este texto bíblico, Juan 3, 16, 17, apréndaselo de memoria, recítelo día a día. Otro texto bíblico es Romanos capítulo 8, versículo 1, donde Jesús dice, aquel que está en Cristo Jesús ya no hay condenación para él. Para todos los que están unidos a Cristo Jesús ya no hay condenación. Qué palabra tan maravillosa. Mire, lo que más me gusta de todo esto es que Dios no solamente perdona nuestros pecados, sino que los olvida. El Señor olvida, nunca más nos va a volver a recordar nuestro horrible pasado, pero sin embargo el diablo quiere resucitarlo constantemente. ¿A quién le va a creer a usted? ¿Al Señor? ¿A las promesas del Señor? ¿O a sus sentimientos que le dicen no mereces? Lo que hiciste no tiene perdón. Uno de mis salmos preferidos es el Salmo 103, donde David dice, tan lejos como está el oriente del occidente, hiciste alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¡Qué maravilla! Imagínense, el oriente por allá, el occidente por allá, y Dios dice, así he alejado de ti tus rebeliones. Termino con este texto bíblico. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres
Vuelvo a repetir, estad pues firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Yo quiero pedirle un favor en esta oportunidad, que usted se saque de encima esa condena que el enemigo le quiere traer y reciba la gracia y diga: Señor, yo recibo el perdón, yo recibo esa liberación y me despojo de la culpa, me despojo de esa autocondenación y declaro que soy libre, soy apto, clasifico, soy un candidato para ser bendecido, porque en la cruz todos mis pecados han sido borrados. Y si Cristo me perdonó, ya no tengo por qué autocondenarme, ya nadie me puede señalar con el dedo, ni siquiera el diablo puede acusarme, porque he sido perdonado. En el nombre de Cristo Jesús, ore conmigo. Señor, gracias porque me has perdonado. Señor, gracias porque soy libre de toda culpa y de toda condenación. Hoy recibo esa bendición y renuncio a la culpa, renuncio a la autocondenación. Soy libre. La sangre de Jesús me hizo libre. En el nombre de Jesús yo oro. Amén y amén. Dios te bendiga. Disfrute de su vida, disfrute el viaje al cielo, porque nos espera a todos los que hemos creído en Cristo Jesús un futuro glorioso. Eso sí, si usted no aceptó a Cristo, hágalo en este momento y repita esta oración conmigo. Diga: Padre Celestial, gracias por enviar a Cristo a morir en mi lugar. En este momento yo me arrepiento de mis pecados. Recibo a Jesucristo en mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y gracias porque mi culpa ha sido pagada por Cristo en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.